Hola a todos, en esta oportunidad les damos las bienvenidas a los videos en donde vamos a comenzar a conversar sobre la respuesta inmune frente a un patógeno extracelular. Los patógenos extracelulares son aquellos que se dividen fuera de la célula del hospedero. Entonces, ¿por qué es importante conocer la respuesta inmune? Bueno, como yo les comentaba en otros videos, siempre conocer los mecanismos por los cuales la respuesta inmune se da, nos da también herramientas de inmunointervención o herramientas de diagnóstico, de pronóstico y tratamiento. Yo les traje aquí una gráfica en donde la Organización Mundial de la Salud hace un raconto de cuántas muertes son causadas globalmente en el mundo por infecciones y como lo ven aquí en el año 2005, 14 millones de personas morían por infecciones. Esto causa un gran gasto a nivel de salud pública y por eso se han puesto en marcha varias estrategias para disminuir estos números. De hecho, en 2016 el informe de la OMS dice que por enfermedades infecciosas murieron aproximadamente 6 millones de personas. O sea, eso ha descendido en los últimos tiempos y ahora vamos a esperar el próximo informe que va a tener además agregado los datos de la pandemia por COVID-19. Bien, entonces, la inmunidad frente a un patógeno es muy importante y tiene ciertas características que a mí me gustaría que ustedes las puedan guardar en su memoria, y estos son algunos de los puntos más importantes o algunos conceptos muy importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Lo primero es que el sistema inmune distingue entre un microorganismo patógeno de un no patógeno. Y aquí me gustaría que ustedes se acuerdan de lo que conversábamos en los videos de la respuesta, de la regulación de la respuesta inmune, donde yo les decía que era muy importante para el sistema inmune tener mecanismos activos de tolerancia, obviamente que para antígenos propios, pero también para microorganismos, por ejemplo, de la flora comensal. Por otro lado, el sistema inmune tiene dos brazos de respuesta contra un microorganismo, ya sea la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa, y que esto también se acuerdan de los primeros videos en los que conversamos, la inmunidad innata es quien va a guiar y a determinar la naturaleza de la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, el sistema inmune es capaz de responder en forma diferencial frente a diferentes microorganismos y esto, les vuelvo a recordar, es una característica del sistema inmune, sobre todo el adaptativo, en lo que yo les decía que tiene una respuesta inmune de tipo especializada, o sea que la respuesta inmune adaptativa que hay contra los patógenos extracelulares también es una respuesta inmune especializada. Por otro lado, un patógeno tiene diferente capacidad de sobrevivir dentro de la célula del hospedero y o de evadir la respuesta inmune. Entonces, estos mecanismos son los que les dan virulencia al microorganismo. Estos mecanismos de capacidad para evadir, por ejemplo, lo vamos a ver detalladamente en las diapositivas que siguen. Y luego el concepto que sigue es muy importante y es el que la respuesta inmune puede causar una lesión tisular. Esto es porque a veces el precio que hay que pagar es justamente la lesión de tejido sano para poder erradicar un microorganismo y eliminar una infección. Entonces, esta respuesta que puede causar lesión tisular, ustedes van a poder conversarlo bien en uno de los trabajos propuestos para seminario y taller de este tema. Por otro lado, algunos microorganismos son capaces de establecerse y en ese caso van a ser controlados por la respuesta inmune, pero no van a ser eliminados. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un individuo que está controlando una infección por alguna razón tiene una inmunosupresión, bueno, hace que estas infecciones latentes se reactiven. Y por otro lado, un concepto muy importante también es que hay defectos que pueden ser heredados o adquiridos, ya sea en la respuesta inmune innata o adaptativa, en procesos de cualquiera de las dos, que puede causar susceptibilidades a ciertas infecciones. Y aquí hay un gran abanico de ejemplos
Por ejemplo, defectos en ciertas o déficits en ciertas citoquinas o polimorfismos de receptores. Por eso es importante conocer bien los mecanismos para poder después instaurar medidas, por ejemplo, de inmunointervención. ¿Qué tipos son los patógenos extracelulares de los cuales nos vamos a ocupar en estos videos? Bueno, antes que nada, para ordenarnos un poco, nosotros vamos a hablar en estos videos de bacterias extracelulares, vamos a hablar de protozoos y parásitos y vamos a hablar de hongos extracelulares. En otros videos ustedes van a tener las clases de bacterias intracelulares, de virus y de hongos invasivos, porque cuando se hacen invasivos ya son intracelulares, o de protozoos y parásitos que son intracelulares. En este video propiamente dicho vamos a hablar de bacterias extracelulares, cómo es la respuesta inmune y cuáles son los mecanismos de evasión que tienen estas bacterias para poder justamente escapar de la respuesta inmune del hospedero. Entonces, yo les decía hoy que un microorganismo extracelular es aquel capaz de dividirse fuera de la célula del hospedero, y bueno, las bacterias celular lo mismo, pueden dividirse en la sangre, pueden dividirse en los tejidos conectivos, pueden dividirse en el lumen gastrointestinal o en la luz de las mucosas respiratorias. En todos esos lados ellos se pueden dividir y de ahí viene el término extracelular. Y los ejemplos son ejemplos de los cuales ustedes van a estar enfrentados a lo largo de toda su carrera clínica, porque son ejemplos de bacterias que producen enfermedades e infecciones que ustedes van a manejar bien pronto, o si ya no lo hacen en guardias, bien pronto en el internado. Por ejemplo, ejemplos de bacterias extracelulares: hay cocos gram positivos, por ejemplo los estafilococos aureus, los estreptococos, los estafilococos y los estreptococos causando infecciones respiratorias, pero también pueden causar infecciones de piel. Tenemos a los cocos gram negativos como los meningococos y el gonococo, que se catalogan dentro del género Neisseria. Acuérdense que está la Neisseria gonorrheae, la Neisseria meningitidis, que causan meningitis y que causan enfermedades infecciosas de los tractos genitales. También tenemos a los bacilos gram negativos como la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que va a ser la causante de más del 80% de las infecciones urinarias bajas. Ustedes van a ver miles en pediatría de infecciones urinarias bajas y quienes tratan adultos también. Y bueno, ¿y cómo estas bacterias producen enfermedad? Cualquiera de ellas producen enfermedad por dos mecanismos principalmente. El primer mecanismo es la inflamación, que van a ver que es necesaria para erradicar la bacteria, pero que va a destruir el tejido en el sitio inflamado, el tejido sano. Y por otros lados tenemos lo que producen estas bacterias, que producen lo que se llaman toxinas. Estas toxinas pueden ser endotoxinas o exotoxinas. Endotoxina quiere decir que es propio de la estructura bacteriana, es el típico ejemplo del LPS o el lipopolisacárido. Y después tenemos las endotoxinas, que pueden ser proteínas, por ejemplo, que son liberadas por las bacterias. Típicamente los ejemplos son la toxina diftérica, la colérica y el anthrax, y cada una interfiere con procesos que son esenciales para la vida de una célula sana. Entonces, estas toxinas son capaces de matar a las células. Pero entonces, ¿con qué cuenta el sistema inmune para eliminar un microorganismo, especialmente para eliminar una bacteria intracelular? Como ustedes saben, la primera línea de defensa es la inmunidad innata. Y en el caso de las bacterias extracelulares y otras bacterias también, lo primero con el cual se enfrenta un microorganismo es la barrera física, que está dada por la piel y las mucosas. Entonces, la barrera física de la piel y las mucosas es el primer elemento de defensa, y es importante porque en esa barrera física va a haber queratina, por ejemplo en la piel, que va a un poco impedir la entrada del microorganismo, pero también va a haber, sobre todo en las mucosas, lo que se llama el moco. Acuérdense que las mucosas, ustedes lo van a ver bien en los videos de inmunidad y mucosas. El moco contiene ciertas proteínas que pueden hacer morir a la bacteria o por lo menos frenar su entrada. Por otro lado,
está el mecanismo muy importante de descamación del epitelio. Acuérdense que los epitelios, como el epitelio digestivo, se renuevan muy rápidamente, y una de las causas de renovación justamente es que si sacamos el epitelio también se van a ir con ello los microorganismos que puedan ser capaces de infectar al individuo. Otro mecanismo muy importante es el mecanismo del barrido ciliar. El barrido ciliar es el que va a intentar eliminar las bacterias que están incluidas en el moco. Si hay ciertas patologías como la fibrosis quística que tiene como una de los mecanismos el impedimento de ese barrido ciliar. Entonces, al no sacar el moco, los pacientes se quedan con todo ese moco que puede tener bacterias adentro y son más susceptibles a las infecciones por bacteria, por ejemplo, en el tracto respiratorio, eso típicamente. Otro elemento que tiene la inmunidad innata en el caso de las bacterias extracelulares es el antagonismo que se produce entre la flora microbiana normal y el microbio patológico. Entonces, el microbio puede competir por el nicho, por los nutrientes de la flora microbiana, pero la flora microbiana también hace fuerza y se queda ahí. O sea, hay una competencia entre los dos. Y por otro lado, la flora microbiana tiene a su favor que produce ácidos grácidos, produce bacteriocinas, produce peróxidos. Todo eso inhibe el crecimiento de la bacteria patógena. Por eso yo les comentaba que era tan importante que el sistema inmune no ataque a la flora microbiana normal y que había mecanismos de regulación de la respuesta inmune que protegían a la flora microbiana, y el objetivo justamente era esto, era una herramienta más para combatir a una bacteria extracelular, a una infección por estos microorganismos por parte de la inmunidad innata. Pero la inmunidad innata también tiene otros mecanismos para evitar las infecciones por las bacterias extracelulares. Por ejemplo, y estos son los tres grandes componentes de los cuales vamos a hablar. El primero es que a través de citoquinas proinflamatorias que se producen, estas bacterias pueden llegar a ser eliminadas, y esto es por medio de lo que ustedes ya vieron en los videos de inmunidad innata, por medio del reconocimiento de PAMPs. Luego también tenemos a los grandes actores en esta respuesta inmune, que son los neutrófilos y los macrófagos, que van a fagocitar a esas bacterias, y por supuesto al sistema del complemento. Y ahora vamos a conversar un poco más en detalle de cada uno. Entonces, acuérdense que había receptores de reconocimiento de patrones que tenían diferentes características. Algunos eran secretados, por ejemplo, la lectina ligadora de manosa, que luego vamos a ver que activa el complemento por la vía de las lectinas. Había algunos que eran endocíticos, que estaban representados en fagocitos y en células dendríticas, y había algunos que se dicen que son receptores de reconocimiento de patrones de señalización, típicamente los TLR. Ahora los vamos a volver a ver en las diapositivas que siguen. Pero hay otro actor fundamental en esta respuesta inmune, que son las ILC3. Las ILC3 son una de los tipos celulares que pertenecen a las células linfoides innatas. ¿Se acuerdan con las ILC1 y las ILC2? Bueno, las ILC3 aquí van a jugar un papel muy importante, porque van a secretar citoquinas muy importantes para esta respuesta, como es la interleuquina 17, la interleuquina 22 y el GM-CSF. Estas citoquinas son muy importantes porque van a reclutar neutrófilos al sitio de infección, pero además tienen capacidades de aumentar la actividad de la barrera epitelial. O sea que por los dos lados estas citoquinas son muy importantes para la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares. Y ahora vamos a recordar un poco acerca de los TLR. Acuérdense que los TLR eran receptores que podían estar expresados en la membrana de la célula o en la membrana de los endosomas. En la membrana de la célula encontrábamos al TLR5, al TLR4 y al TLR2, 6 y 1. Y estos
eran receptores principalmente de ciertos componentes de un microorganismo. Por ejemplo, el TLR5 reconoce la flagelina. Acuérdense que el Escherichia coli tiene flagelina y es reconocida por el TLR5. El TLR4 típicamente reconoce el LPS de las paredes bacterianas. Y también hay algunos proteoglicanos u otras lipoproteínas reconocidas por el TLR2/6 y algunos simosan que se encuentran en levaduras y hongos son reconocidas por el TLR2 y 1. Por otro lado, teníamos los receptores expresados en los endosomas, como el 7 y 8, el 3 y el 9. Típicamente, el TLR3 reconoce el ARN de doble cadena de ciertos virus, pero también el sistema inmune sabe reconocer el ARN de simple cadena por medio de TLR7 y TLR8, u otros motivos, como los motivos CpG, que van a ser reconocidos por el TLR9. El común del reconocimiento por estos receptores es las vías de señalización que se activan y que convergen en cascadas de fosforilación para activar la transcripción de ciertos factores como el factor de transcripción NF-κB. Y acuérdense que el NF-κB, una vez que se activa, va a determinar que se comience a producir citoquinas, sobre todo citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias, en principio, las más importantes en una respuesta inflamatoria aguda son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Esto lo van a ver más en detalle en el video de inflamación. Y también, muy importante, se van a producir quimioquinas. Las quimioquinas que van a hacer reclutar leucocitos. Y por supuesto que las citoquinas que van a ser producidas a causa de esta respuesta van a orientar la respuesta inmune adaptativa a una respuesta inmune que intente eliminar la bacteria extracelular. Bien, por otro lado, yo les comentaba que había dos grandes actores, que eran los neutrófagos y los macrófagos, también los monocitos circulantes, que eran muy importantes para la eliminación de este tipo de microorganismos. Esto lo hacen porque también ambos tienen receptores como estábamos hablando para el LPS, receptores para el complemento, receptores de manosa u otros tipos de receptores que hacen que el macrófago sea capaz de fagocitar a la bacteria. Y acuérdense que una vez que un macrófago fagocita una bacteria, esta vesícula que va a quedar formada se va a integrar con un lisosoma, se va a formar un fagolisosoma y aquí se va a destruir a la bacteria. Lo mismo pasa con los neutrófilos también expresan receptores que son capaces de reconocer estructuras de la bacteria. Esa bacteria también va a ser engulfada o comida y se va a generar el fagolisosoma, donde también el objetivo es destruir a la bacteria. Es importante acordarse que en los fagolisosomas, ¿qué contenidos tenemos? Bueno, tenemos contenidos que matan bacterias, como ejemplo enzimas proteolíticas, lisosimas, lactoferrinas y agentes antioxidantes. O sea que estas células fagocíticas tienen toda la maquinaria necesaria para poder eliminar a un patógeno. Y por otro lado, el tercer brazo era el de la activación del complemento. Entonces, los peptidoglicanos de las paredes de las bacterias gram positivas o los ácidos teicoicos de las paredes de las bacterias gram positivas también son reconocidos por el complemento. Y también, por ejemplo, el LPS, y son capaces de activarlo. Acuérdense que cuando se activaban por estructuras de microorganismos, se activaba la vía alternativa del complemento. Por otro lado, hay bacterias que expresan manosa. Las bacterias que expresan manosa pueden unirse a lectinas ligadoras de manosa, como está representado aquí en el ejemplo, y que van a activar la vía de la lectina del complemento. De todas maneras, las dos vías ustedes saben que van a llevar a la formación del complejo de ataque a la membrana y van a destruir al
o lisar al microorganismo. Entonces, además de todo, si el complemento se activa, se promueve la opsonización y la fagocitosis de las bacterias. Bien, si bien la inmunidad humoral es la respuesta más importante contra bacterias extracelulares, también va a haber una respuesta inmune celular que complementa y que van a ver que también tiene su importancia. Entonces, yo les decía que la respuesta inmune adaptativa humoral frente a bacterias es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el linfocito B va a poder generar anticuerpos. Y esos anticuerpos, como lo vimos un poco en los videos de respuestas efectores humorales, esos anticuerpos van a ser capaces de neutralizar a una bacteria. Esos anticuerpos van a mediar la opsonización y la fagocitosis de esa bacteria en los fagocitos, porque esos anticuerpos además, acuérdense que van a activar la vía del complemento, ¿de acuerdo? Y bueno, como final de este cuento, va a haber o se va a llegar a la lisis del microbio, pero también se va a activar la inflamación por medio de algunos factores del complemento. Entonces, la respuesta humoral es muy importante en la eliminación de bacterias encapsuladas ricas en polisacáridos, porque estos son antígenos T independientes y no activan células T. Vieron que aquí se necesita la activación T, pero bueno, también existen antígenos que no son dependientes del timo, y también se necesita eliminar las bacterias que tienen esos antígenos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores de los anticuerpos? Un poco ya lo vimos en los videos de respuesta inmune efectora humoral. Acuérdense que la neutralización, y ahora vamos a ver bien los dos tipos de neutralización y cómo se llaman. En la neutralización, las que eran muy buenas neutralizando eran las inmunoglobulinas M, IgG e IgA, sobre todo las de alta afinidad. Acuérdense que la IgA estaba representada sobre todo en las mucosas y que era muy importante su mecanismo de neutralización en las mucosas. También está representada en la leche materna. Los anticuerpos eran capaces de activar la opsonización y la fagocitosis, sobre todo los IgG1 y los IgG3, y también los anticuerpos activaban el complemento, sobre todo las IgM y las IgG de tipo 1 y algunas IgG de tipo 3. Entonces vamos a comenzar hablando de la neutralización de los anticuerpos. Entonces, ustedes saben que algunos microorganismos entran a la célula porque ciertas proteínas o estructuras del microorganismo son reconocidos por receptores que hay en las células. Entonces el microorganismo entra a la célula se infecta. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando un anticuerpo impide esa unión al receptor celular? Bueno, los anticuerpos capaces de unirse a las proteínas de los microorganismos e impedir esta unión del microorganismo al receptor, se dice que son anticuerpos neutralizantes. Y cuando el anticuerpo interfiere en este reconocimiento por el receptor, se dice que hay una interferencia de tipo estérica. Por otro lado, hay ocasiones en que el anticuerpo no es que interfiera con el receptor, sino que el anticuerpo hace que la molécula del microorganismo cambie, pero cambie en su conformación tridimensional y que por eso no sea reconocida por el hospedero. En esa situación hablamos de efecto alostérico, ¿de acuerdo? O sea que son las dos formas de neutralización, la interferencia estérica y el efecto alostérico. Pero la neutralización no solo sirve para que un microorganismo no entre a una célula y la infecte, sino que también sirve para lo que se llama impedir la diseminación. Aquí la célula ya está infectada, la célula va a morir y va a liberarse el microorganismo, que puede ir a infectar otras células. También en la neutralización los anticuerpos son capaces de agarrar
este microorganismo que viene de una célula que se murió, una célula infectada del organismo que se murió, y de esa manera impedir la diseminación de la infección. Pero nosotros decíamos que los anticuerpos eran capaces de neutralizar microbios y también sus toxinas. Acuérdense que las toxinas podían ser proteínas o polisacáridos. Bueno, de la misma manera que neutralizan los microbios, los anticuerpos pueden impedir la unión de una toxina a su receptor y de esa manera impedir la muerte de la célula. Eso en cuanto a la neutralización, y ahora vamos a hablar de cómo es la activación del complemento por los anticuerpos. Eso lo vimos bien en detalle en el video de mecanismos efectores humorales, pero acuérdense que tanto los IgM como los IgG específicos podían activar la vía clásica del complemento y que esta vía del complemento también iba a llegar como las otras dos vías a la formación del complejo de ataque a la membrana con la consiguiente lisis microbiana. Entonces, para resumir un poco, la inmunidad humoral es el mecanismo más importante contra bacterias encapsuladas. ¿Se acuerdan? Estas bacterias que son como las que producen neumonía, las neiserias, etc. En este contexto, quien tiene un rol fundamental en la producción de anticuerpos y además en el clearance de los fagocitos de las bacterias ozonizadas es el vaso. Entonces, los pacientes que por alguna razón no tienen vaso, fueron esplenectomizados o el vaso es disfuncionante, tienen cierta predisposición a este tipo de infecciones. Y es por esos mecanismos que comentábamos anteriormente. Bien, entonces nosotros hablamos de la inmunidad innata la cual se pone en marcha frente a la infección por bacterias extracelulares. Pero también comentábamos que existe una inmunidad de tipo adaptativa, en donde comentábamos que la inmunidad humoral, por medio de la ozonización, neutralización o la activación de la vía clásica del complemento, tenía un rol fundamental. Pero también es importante la respuesta inmune celular. Y esta respuesta inmune celular en una infección frente a una bacteria extracelular, si bien participa la vía TH1 con la liberación de interferón gamma, el interferón gamma, acuérdense que activa macrófagos, y con la liberación de citoquinas proinflamatorias como TNF y otras citoquinas en donde se reclutan neutrófilos. Pero también es muy importante la respuesta de tipo TH17, porque la respuesta de tipo TH17 va a reclutar masivamente neutrófilos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos antimicrobianos que son capaces de mediar las células de TH17? Bueno, las células TH17 además son importantes porque a nivel de las barreras epiteliales estimulan la producción de péptidos antimicrobianos, la producción de mocos y la producción de otras quimioquinas inflamatorias. Estos son capaces de hacerlo la interleuquina 17, pero también la interleuquina 22, que es de la familia de la interleuquina 17. Por otro lado, las interleuquina 17, yo les decía, son grandes reclutadoras de neutrófilos, atraen masivamente los neutrófilos, y eso, atención, porque aquí hay un objetivo que es atraer neutrófilos para matar a la bacteria, pero también se daña el tejido, y eso es un efecto secundario de la respuesta inmune que luego el sistema inmune va a tener que reparar. Y por otro lado, las interleuquinas 17 son capaces de inducir a los macrófagos y a las células dendríticas para que produzcan quimioquinas y citoquinas inflamatorias. Bien, entonces, nosotros vimos la respuesta inmune humoral, muy importante para la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares, y como decíamos, la respuesta inmune celular también importante, ya que los antígenos de las bacterias extracelulares van a ser procesados por las células dendríticas. Estas van a activar linfocitos T naïf, que dependiendo de la señalización de la célula dendrítica se van a generar interleuquina, los TH17, se van a generar los TH1. Acuérdense que
que la producción de estas citoquinas va a inducir la inflamación, por ejemplo, por la atracción de los neutrófilos. El interferón gamma le va a dar o activar o aumentar las capacidades líticas a los macrófagos, y también se va a estimular a que los linfocitos B produzcan anticuerpos. Entonces, sí será importante esta respuesta que ciertos efectos genéticos, por ejemplo, pacientes que no tienen bien desarrollado o que no desarrollan bien los TH17, o pacientes con autoanticuerpos anti-TH17, son pacientes que tienen susceptibilidad a este tipo de infecciones por bacterias extracelulares, pero van a ver que también en el video que sigue vamos a hablar de la respuesta TH17 como muy importante para la respuesta inmune contra hongos, ¿no? Bien, pero yo les hablaba de que hay complicaciones por esta respuesta inmune, que la respuesta inmune, el objetivo es eliminar la bacteria, pero en pos de eliminar la bacteria también puede haber daño, genera daño en el organismo del individuo. ¿Y cuáles son las complicaciones más graves generadas por la respuesta inmune frente a estas bacterias? Bueno, en agudo lo más grave es la inflamación y el shock séptico. En realidad lo primero que ocurre es una tormenta citoquínica que está sobre todo representada por una gran producción de interleuquina 1 beta, de interleuquina 6 y de TNF-alfa. Y luego, en la evolución, puede aparecer el shock séptico, que es un cuadro clínico grave, que es consecuencia de una infección diseminada por bacterias gram positivas o gram negativas, y que se presenta con una falla circulatoria periférica y una coagulación intravascular diseminada que puede llevar a la muerte del individuo. Eso es en agudo. Y más como complicaciones más tardías, luego de una infección por una bacteria extracelular, puede aparecer lo que se llama la fiebre reumática. Esto es porque hay anticuerpos antiproteína M de los estreptococos betamolíticos que tienen una reacción cruzada con las proteínas del miocardio y que producen ciertas alteraciones que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca y mismo a veces se presenta con un toque articular. Y por otro lado está lo que es el compromiso renal. Esto en general se produce por depósitos de inmunocomplejos circulantes a nivel del glomérulo renal, en lo que se llama la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Todos estos complicaciones de una enfermedad por una bacteria extracelular hay que tener en cuenta cuando uno ve un paciente con, por ejemplo, una faringitis, y bueno, luego en la evolución hay que cuidar que no aparezcan signos o síntomas de estas entidades. Bien, pero yo les decía que las bacterias extracelulares, así como todos los patógenos, son capaces de evadir la respuesta inmune del hospedero. Y esto lo hacen por muchísimos mecanismos. Cada microorganismo se caracteriza por un u otro mecanismo, pero en términos generales lo que hacen estos microorganismos es, por ejemplo, inhibir la activación del sistema del complemento. Ahora esto lo vamos a ver en detalle en las diapositivas que siguen. Estos microorganismos son capaces de cambiar los antígenos que tienen o que le muestran al sistema inmune. Entonces el sistema inmune apronta una respuesta inmune contra estos antígenos, pero cuando llega a atacar son otros. También producen ciertas enzimas que pueden romper, por ejemplo, la IgA y hacen que esta IgA quede inactiva en las mucosas. Por otro lado, estos microorganismos son capaces de evadir la fagocitosis y además escapar a la destrucción por esos fagocitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los microorganismos capsulados que tienen cápsulas de polisacárido, ejemplo el neumococo, esta cápsula va a impedir que la adherencia por los pseudópodos de los macrófagos. Por ejemplo, algunos se resisten a ser matados por el estallido respiratorio. Otros inhiben la ozonización mediada por los anticuerpos. Por ejemplo,
son capaces de degradar esos anticuerpos, o otros microorganismos impiden el reclutamiento de los fagocitos y su activación. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, liberando enzimas que clivan a la interleuquina 8. Ustedes saben que la interleuquina 8 es una quimioquina y bueno, al romper la interleuquina 8, esa quimioquina ya no tiene función y ya no se pueden reclutar fagocitos al sitio de infección. Otros microorganismos son capaces de hacer que se module el proceso de presentación antigénica y del procesamiento del antígeno. Eso es porque algunos microorganismos hacen que no se pueda expresar la molécula de MHC clase 2, algunos liberan toxinas que interfieren en el tráfico de moléculas de MHC clase 2, entonces las MHC clase 2 no muestran los antígenos a los linfocitos T, y otros microorganismos lo que hacen es escaparse de las estructuras NET, que ahora vamos a ver, que producen los neutrófilos, entonces ya no sirven estas trampas y los microorganismos se escapan de la respuesta del sistema inmune. Vamos a ir un poco en detalle en algunos de los ítems de los que hablamos, como por ejemplo la inactivación del complemento. ¿De acuerdo? Entonces, el complemento puede ser inactivado por las bacterias extracelulares en diferentes pasos. Por ejemplo, algunas bacterias lo que van a hacer es inhibir la formación, ¿tá?, y la activación de la C3 convertasa. Si aquí se inhibe, bueno, no va a haber activación de la vía del complemento. Otras bacterias van a facilitar que se degrade C3b por el proteasoma. ¿De acuerdo? Entonces C3b ya no va a poder depositarse en la membrana y se impide de aquí para allá la formación del complejo de ataque a la membrana. Otras bacterias literalmente lo que van a hacer es inhibir o bloquear el depósito de C3b en la pared bacteriana. Otras lo que impiden es la formación de la C5 convertasa, o sea, la C5 convertasa no se puede formar, entonces tampoco se termina formando el complejo de ataque a la membrana. Otras bacterias lo que hacen es romper a C5A con enzimas que la degradan. Otras directamente inhiben la formación del complejo de ataque a la membrana. Entonces, como dije, en diferentes pasos, diferentes tipos de bacterias pueden inhibir la activación del sistema del complemento, uno de los grandes brazos efectores contra la infección de una bacteria extracelular. Por otro lado, yo les decía que había bacterias que eran capaces de variar los antígenos de superficie. Entonces, por ejemplo, la Escherichia coli y el gonococo tienen o expresan en su membrana estructuras que se llaman pilis. Estas estructuras son altamente antigénicos y muy reconocidos por el hospedero y se generan respuestas inmunes fuertes contra estas estructuras. Entonces, lo que hacen algunas bacterias, como les decía Escherichia coli, es variar estos pilis para que el sistema inmune no lo reconozca y no responda contra ellos. Por otro lado, algunas bacterias tienen actividad proteolítica contra la inmunoglobulina A y lo que hace es que la inmunoglobulina A se degrade y no cumpla su función. También son capaces de generar vesículas que se llaman vesículas señuelos, porque son vesículas que la bacteria larga al sistema inmune con ciertos antígenos de membrana y luego cambia sus antígenos de membrana y cuando llega al sistema inmune que había montado una respuesta inmune contra estos antígenos se encuentra con otros y no puede responder. Es lo mismo que lo que comentábamos recién, cambiar los antígenos de membrana todo el tiempo. Y otras bacterias lo que hacen es hilar proteínas, por ejemplo el LPS, y así el LPS no va a poder ser reconocido por el sistema inmune. Por otro lado, yo les comentaba que las bacterias son capaces de resistir al estallido respiratorio de la célula del hospedero. Esto, acuérdense que la fagocitosis de partículas bacterianas
induce una respuesta conocida como estallido respiratorio. O sea, el proceso implica el consumo de oxígeno para generar ROS o radicales del oxígeno. Enseguida de la fagocitosis va a haber una traslocación de la NADPH oxidasa a la membrana del fagosoma que va a transformar el ion superóxido, ¿tá? Va a transformar el oxígeno en el ion superóxido, ¿tá? Por un proceso catalizado por la superóxido dismutasa y que consume agua, esto se va a transformar en peróxido de hidrógeno, aquí representado como H2O2. Este proceso además va a hacer que se libere hierro. Y este hierro libre va a terminar en la formación del radical oxidrilo, que es muy tóxico para la bacteria y que puede matarla. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hace una bacteria para escapar de ese estallido respiratorio? Porque fíjense que se produce el ion oxidrilo, además por un proceso catalizado por la mieloperoxidasa se produce hipoclorito. ¿Tá? Entonces, ¿cómo puede hacer la bacteria para escapar a este estallido respiratorio? Por ejemplo, en este paso, transformando el agua el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, esto lo hace típicamente el Staphylococcus aureus, o transformando el agua en alcoholes. Por otro lado, típicamente los estreptococos de tipo A son capaces de neutralizar el hierro, por ejemplo, con proteínas propias del microorganismo que se une a hierro. Entonces, si no tenemos el hierro libre que forme el ion oxidrilo, si no tenemos el peróxido de hidrógeno que luego forme, por ejemplo, hipoclorito, estas bacterias van a lograr que se produzcan productos que no son tóxicos para ellas y no sean matadas por el estallido respiratorio. Por otro lado, yo les comentaba que las bacterias son capaces de escaparse de los nets de neutrófilos. Recuerden que los nets de neutrófilos son como trampas de estructuras que contienen un esqueleto que tiene cromatina. Esa cromatina está parcialmente degradada y en el medio hay ciertas enzimas como proteasas que pueden destruir al microorganismo. El microorganismo queda atrapado en este citoesqueleto y las proteasas lo pueden romper. Bueno, hay bacterias como los estreptococos de tipo A y el Staphylo aureus que son capaces de cortar esta cromatina que está parcialmente degradada y la estructura de los nets y se escapan de los nets de neutrófilos. Bien, en el próximo video vamos a terminar de hablar de otros patógenos extracelulares, como son protozoarios y parásitos, y algunos hongos extracelulares. Gracias por su atención y como siempre a las órdenes por alguna duda o pregunta.